buenos días a todos, y para iniciar con nuestro programa académico vamos a comenzar con la conferencia número 1 titulada La locura, ecocida, ecosofía psicoanalítica, la cual será impartida por el doctor Luis Tamayo Pérez. El doctor es licenciado en psicología, maestro en filosofía y doctor en filosofía avalado por la UNAM. Es psicoanalista formado por l'École Lacanienne de Psychanalyse. Realizó una estancia postdoctoral en la Albert Ludwig Universität de Freiburg, miembro del taller de investigaciones psicoanalíticas de la Heidegger Gesellschaft y la Climaret. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, excoordinador de la CCDS en Morelos, de la Semarnat, y es expresidente del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Sustentable. Ha sido profesor invitado en innumerables universidades mexicanas, así como España, Francia y Alemania. Fue rector del Colegio de Morelos y profesor investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es profesor de la licenciatura en Psicología de la UAM, así como del posgrado de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Tamayo es autor de múltiples libros, entre ellos La temporalidad del psicoanálisis, Del síntoma al acto, El discipulado en la formación del psicoanalista, La locura ecócida, Los demonios de Heidegger con Ángel Xolocotzi, Aprender a decrecer, Miradas del mundo futuro, Aprender a decrecer 2, El semáforo de las causas perdidas, Aprender a decrecer 3, Liberándonos del alien corporativo, El crimen perfecto, de cómo el alien corporativo nos ha hecho víctimas y cómplices de la devastación del mundo, Ecosofía, Educación ambiental para tiempos aciagos, y también es autor de más de 50 artículos publicados en revistas. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Tamayo, bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores, gracias por abrirme el espacio para poder estar con ustedes, y podemos poner la presentación. Debo decir que también me siento en casa. Mi padre fue precisamente jefe de servicio de urología en el Hospital de la Raza muchos años, hasta su muerte. Tengo un hermano que también hacía hospitales para el Seguro Social, pero en fin, me siento realmente muy honrado por la invitación. Lo que les voy a presentar ahora es el trabajo de un grupo que coordiné casi 20 años en Morelos. Como decía hace un rato, bueno, desde el año 2000 vivo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Salvo un pequeño tiempito que por causas políticas me tuve que ir a Querétaro. Este grupo de investigación precisamente se llama Ecosofía. Trabajamos en esta beta que es relativamente nueva al interior de la filosofía, en un vínculo muy estrecho con amigos alemanes, franceses, con Bruno Latour, con Daniel Robert Dufour, con el doctor Alexander Schnell en Wuppertal, con el doctor Jorge Rechman en Madrid. Y lo que les voy a plantear ahorita es voy a tratar de ser lo más claro que se pueda, pero es un trabajo, reitero, complejo, porque tiene tres fuentes. Por un lado está la filosofía. La ecosofía es una rama de la bioética, fundamentalmente en su línea heideggeriana, lo cual le da una complicación particular. Tiene otra fuente que es el psicoanálisis, en particular el psicoanálisis lacaniano, que también lo hace complicadito, y una tercera beta, que es la ecología. El problema lo dice muy bien un amigo americano, que es el doctor William P. Rees, el que precisamente crea el concepto de huella ecológica, que se pregunta: ¿y por qué será que los humanos no están haciendo nada para cuidar su casa? A partir de esta pregunta del doctor Rees,
me permití escribir hace ya 10 años un libro que se llama La locura ecocida. Le puse locura por un texto que quizás algunos de ustedes conocen, de Ruth Pavel, que se llama Cuando los dioses destruyen, que simplemente es un estudio acerca de cómo se presenta la locura en la Grecia clásica. Y dice, los griegos decían el vocablo manía para hablar de la locura, ¿sí? Y pone dos ejemplos muy bonitos, el ejemplo de Medea y el ejemplo de Heracles. Y dice, en estas dos tragedias se emplea fundamentalmente el vocablo manía para hablar de ese momento en el cual los padres matan a sus hijos. Medea a sus dos pequeños, y Heracles a sus 50 hijos que tenía. ¿Por qué se emplea en particular el vocablo manía en ese contexto? Porque en la vejez, quien cuidaba de los adultos mayores eran los hijos. Por tanto, no había nada más loco que acabar con tu propia descendencia. Era un ataque contra ti mismo, ¿no? Era la pulsión de muerte, vuelta contra sí mismo. Entonces era una... Y lo que estamos haciendo en este momento en la humanidad es precisamente eso. Estamos acabando con las condiciones de vida buena de nuestros hijos y nietos. Entonces la pregunta de Ruiz es absolutamente pertinente. ¿Por qué será que la especie humana está haciendo eso? Tomando esa pregunta, yo me permití responder, pues por locura. Esa misma locura de la cual Ruth Pavel nos habla en el libro que mencioné y que refiere a la Grecia clásica. Para poder entender esta locura, tengo que hablar de fundamentos. Entonces voy a hablar un poquito de filosofía. La siguiente, por favor. Comienzo hablando de esto. El hombre es un neoteno. Esto es una cuestión que se encuentra en Darwin, está en El origen de las especies. Se las cuento de una manera muy bonita que alguna vez nos la contó aquí un amigo, realmente muy querido, el doctor Denis Roberto Fouat, para mí el filósofo francés más importante vivo, más importante que Michel Onfray de lejos, ¿no? Pero bueno, son perspectivas. Denis Roberto Fouat nos vino a dar una conferencia hace ya casi 30 años de un libro que publicó en aquel entonces que se llamaba Cartas sobre la naturaleza humana para los sobrevivientes. No les voy a hablar de todo el texto, solamente les refiero a un detallito que nos dijo que cuando vino Maximiliano de Habsburg a México, cuando la intervención francesa a la mitad del siglo XIX, venía acompañado de un grupo de científicos. Y entonces esos científicos les llamó la atención un animalito que había en el altiplano mexicano que ellos no conocían, que es precisamente el axolote, el ajolote. Y entonces tomaron una muestra, se lo llevaron al Musée des Plantes de París y ahí lo pusieron. Y estaban todos muy contentos viendo ese animalito extraño con esas puntitas tan curiosas que tiene en el cuello. Y pasaron 2-3 meses y terrible, ya no había ajolotes. Solamente había una tipo de salamandra que es bastante común, que es conocida en Francia, que es la salamandra atigrada, una salamandra negra con manchas amarillas. Dijeron, ay, se metieron del jardín, se comieron a los ajolotes y se quedaron aquí. Y pidieron otra muestra. Y les mandaron una muestra de México nueva. Hicieron hoyitos chiquitos para que no se metieran la salamandra. Y oh sorpresa, 2-3 meses después, otra vez solamente había salamandras atigradas. Y se dieron cuenta que era un ejemplo de metamorfosis. Y entonces vinieron a México los científicos y dijeron, oigan, ¿conocen este bicho? La salamandra atigrada. Y dijeron, no, aquí no hay. Y se dieron cuenta, no es el único caso, se dieron cuenta que el ajolote es una especie neoténica, de neos en griego, joven, es decir, una especie que nace, crece
y se reproduce antes de alcanzar la madurez y se muere. Nunca llega a la madurez en el altiplano mexicano. Las condiciones son tan buenas, ¿no?, para ese tipo de especie que puede reproducirse antes de alcanzar la madurez. Entonces, esto es una cosa muy bonita. Después, un señor que se llama Louis Beck, un alemán, en 1925 publica un artículo que se llama Der Menschwerdung, la transformación del hombre, donde él dice: el ser humano es también un neoteno, es decir, una especie que nace, crece y se reproduce antes de alcanzar la madurez. Y dice, hay una serie de indicadores de esa neotenia: la conservación de la curvatura del cráneo fetal, la cuestión de los dientes, la incapacidad al nacer. ¿A qué me refiero con los dientes? La pregunta es muy simple. ¿Ustedes saben cuánto tiempo después de nacer le salen al chimpancé los dientes? Al segundo día. Le baja completa la dentadura. A nuestros niños el primer dientito les sale a los 5 o 6 meses, ¿no? Si ustedes ven el desarrollo psicofísico de un bebé humano y lo comparan con un chimpancé, gorila, orangután, lo que quieran, pero es que el humano da vergüenza. El bebé pequeño es capaz de tomar al segundo día, ya puede comer solo, puede sobrevivir solo al segundo día de nacido. En nuestros niños el maternaje dura casi 30 años. ¿Sí? Bueno, entonces la siguiente, por favor. El hombre es un neoteno, primera tesis. Llegan Desmond Morris y nos dice, además es bueno, también toma un poquito las tesis de Harari. El hombre es un mono desnudo. Al principio había unos changuitos que estaban en los árboles y un día se hartaron de uno que estaba por ahí, pero era muy tonto y muy débil, y dijeron, saquemos este maldito mono de acá, y lo obligaron a bajarse de los árboles. ¿Por qué no se bajaban los demás? Porque es muy peligroso, los depredadores están en el suelo, el changuito se puede evitar a ellos porque brinca de rama en rama. Bajaron, ¿y quién bajaron? Bajaron a los humanos, a los sapiens. Eran los más tontitos de todos. Pero pudieron sobrevivir gracias a una cosa, que es la capacidad cooperativa. Estoy repitiendo a Morris. Su capacidad cooperativa le permitió sobrevivir. Generó un lenguaje cada vez más complejo, porque si tengo que sobrevivir en una situación, en un ambiente peligroso, tengo que tener un lenguaje complejo. Y eso permitió el crecimiento del cerebro y todo. Especie dominante en la Tierra. Con un terrible complejo de inferioridad, como nos diría Alfred Adler. No solamente era el changuito más tontito, el más incapaz, pero como logra sobrevivir, le entra un complejo de inferioridad que conocemos bien gracias al doctor Adler. Y Alfred Adler dice, cuando alguien supera el complejo de inferioridad, lo que hace es creerse superior. Primer síntoma clave, el narcisismo, que a escala social se denomina antropocentrismo. Y además, yo dije, tiene que cooperar, tiene que crear un lenguaje cada vez más complejo, y ocurre un fenómeno muy, muy interesante, que lo trabaja muy bien Heidegger en un texto que se llama Unterwegs zur Sprache, de Camino al Habla, se tradujo en la editorial Cerval. En De Camino al Habla, dice Heidegger, el ser humano habita el lenguaje. Él mismo se considera palabra. Este es un hallazgo que yo me encontré alguna vez releyendo l'État du miroir, el estadio del espejo de Jacques Lacan. Lacan, en el estadio del espejo, indica
que la identidad que tenemos la obtenemos de la imagen del especular. ¿Sí? Es el espejo. Cometemos, dice Lacan, la primera alienación. Decimos, ese soy yo al mirarme al espejo, lo cual es una estupidez. Yo estoy acá, pero uno se identifica con la imagen. Y peor, hay una segunda alienación que también trabaja Lacan, que es la alienación en el significante. Yo había escrito ahí Luis Tamayo y digo, ese soy yo. Pero qué nivel de estupidez. ¿Cómo me identifico yo con unas rayitas? ¿Se dan cuenta? Mi nombre propio es mi ticket de entrada a un nuevo mundo que se llama el mundo del lenguaje. Y a partir de ahí, los hombres comenzamos a vivir en ese mundo totalmente nuevo, totalmente enloquecido, que nos hace buscar más nombres. Yo tengo una perrita Schnauzer. Mi perrita Schnauzer no quiere ir a la escuela porque quiere convertirse en Doberman. No, mi perrita es lo que es. Pero los humanos, como nacimos neoténicos y además con complejo de inferioridad, queremos ser otra cosa. Queremos superarnos. Queremos iluminarnos. Queremos otra cosa. ¿Por qué? Porque habitamos en el lenguaje. La siguiente, por favor. Somos un Dasein, ese es el vocablo que emplea Heidegger. Dasein es una palabra alemana que está compuesta de dos partes. Da, que es un adverbio que puede decir aquí y allá, y Sein, que es el verbo ser. Todos somos un Dasein. El Dasein no es sino el hombre, pero piénselo, el hombre no en términos cósicos, no en términos de una cosa que está allá afuera, sino ese que soy yo mismo. Soy yo en tanto sujeto. El problema de estudiar al hombre como una cosa es que nos podemos quedar nada más ahí. Si el hombre es una cosa, es decir, un objeto, algo que está ante los ojos, nunca lo vamos a poder entender, nunca se va a poder desentrañar. Simple. Yo no puedo saber lo que están pensando ustedes. Puede estar diciendo, ¿y ese idiota qué diablos está diciendo ahí? No lo puedo saber, puedo intuir. ¿Qué es lo que me permite pensar, tener esa intuición? En primer lugar, porque están calladitos. En segundo lugar, porque hacen gesto como que están entendiendo lo que estoy diciendo. Hay como las palabras, me doy cuenta, fíjense lo que voy a decir. Las palabras son ese medio en el cual estamos habitando todos. El lenguaje es una cosa muy peculiar que trabaja, ya lo dije, Heidegger muy bien. El lenguaje no es mío, tampoco es de ustedes. El lenguaje nos penetra. Hay una frase muy linda de Heidegger. Heidegger dice, Die Sprache spricht. El habla, habla. ¿Cómo me van a decir? Pero no eres tú el que está hablando. Me encantaría. Pero no. Quien está hablando ahorita es mi tradición. Soy muy poco autor. Es más, ni siquiera estoy pensando. Estoy repitiendo ideas. Para pensar, necesitaría detenerme y pegarme a mí mismo. El pensar, lo dice Heidegger muy bien, denkt gegen sich selbst, piensa contra sí mismo. Si no estoy haciendo eso, no estoy pensando. Pensamos realmente muy poco. La verdad, casi siempre repetimos ideas. Es muy padre pensar. La mejor manera de pensar es gracias a un buen enemigo. Alguien que llega y me dice, eso que estás diciendo no me checa, ¿eh? Eso es maravilloso, porque quiere decir que el otro tiene otra experiencia. Cuando se encuentre con alguien así, por favor, abrácenlo y no se le va, que no se les vaya, porque esa persona es la que les va a permitir a ustedes ampliar su campo de visión. El que te dice, ay, todo está muy padre, qué bien lo que dices, qué aburrido.
si no les va a dar nada. A veces uno lo hace por no generarse conflictos, ¿eh? Si yo me permito decirle a otro, lo que dice es una estupidez, y me va a decir, a ver, ¿por qué? Uy, entonces yo voy a tener que detenerme. Es más fácil no pensar siempre. La siguiente, por favor. Creo que es antes. Bueno, entonces, este Dasein habitualmente se tradujo como somos un ente biopsicosocial. Eso lo ven en todos los textos. Pero Heidegger introduce otra noción que no ha pasado al sentido común, que es el que somos mundanos. Que somos entidades por favor, aquí todos los médicos que están aquí lo saben perfectamente, nos enfermamos de lo biológico, nuestro cuerpo. También somos psique, también somos mente, y esa mente también se enferma, se deprime, le pasan cosas, tiene ansiedad, el DSM-5 está lleno de todas esas patologías, pero también hay patologías sociales, la pobreza, la corrupción, la impunidad, son patologías sociales. Pero hay una cuarta categoría, que son las patologías de la mundanidad. La siguiente, por favor. Las patologías de la mundanidad derivan directamente de este síntoma que les decía hace rato, que es el narcisismo convertido en antropocentrismo. Este hombre que perdió, que se cree por su complejo de inferioridad, que se cree superior a las otras especies, que se cree superior a los otros pueblos, también, Eso también es antropocentrismo. Etnocentrismo. Que ya hace decir, somos el pueblo elegido. Somos la raza superior. Somos la especie superior. Oye, es que realmente, es que es de locos. Decís el especie superior, váyanse a la selva. Si sobreviven media hora, por favor, qué superiores son, Ajá. Pónganse en igualdad de condiciones con las otras especies y nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera estatura, que es pequeña. Ajá. Entonces, este antropocentrismo se traduce en una serie de variantes. Todas tienen que ver con la incapacidad del hombre de darse cuenta de que ¿qué es una cosa? Que Goethe decía de una manera extraordinaria en un poema que se llama precisamente Natur, es decir, naturaleza. Somos naturaleza. Por más que creamos que la naturaleza está allá, nosotros somos naturaleza. ¿Sí? Estamos totalmente imbuidos, somos eso. ¿No? Cuando creemos que la naturaleza está afuera, entonces podemos ser extractivistas y sacar todo lo que es lo que se pueda. ¿No? Podemos ser consumistas gracias a la revolución industrial y llenarnos de, como el gobernador de Tabasco, que decía, ¿qué? 1000 zapatos, 1000 pares de zapatos. Oye, pero ¿cuántas patas tienes? ¿Ah? Sí. O sea, son cosas muy locas del consumismo. Pero también está la soberbia científica. ¿Qué es la soberbia científica? Es cuando llega un extractivista habitualmente y le dice a un científico, oye, yo necesito ver esto, yo sé que estas piedras tienen oro, quiero sacar el oro, pero pues no sé cómo hacerlo. Pues si se digo, pues nada, hay que buscar un elemento que reaccione con el oro, que se conjunte. Entonces, pues ¿qué te parece? Le echamos arsénico, le echamos cianuro, bañamos el mineral en eso, ¿y qué hacemos con el agua? Pues lo que sobra, pues echarlo al agua. Bueno, ahí tiene un ejemplo. Se llama una mina de Tajo a cielo abierto, que ustedes encuentran en el estado de Guerrero. Esa agüita verde que ven ahí es totalmente contaminada. Si llega cualquier pajarito y se le ocurre tomar agüita de ahí, está muerto. ¿Por qué? Porque hubo un señor que dijo que era valioso el oro. Y entonces, acuérdense que para los aztecas era caca de los dioses.
se le ocurrió que el oro era valioso. Y hay personas que matan por oro. Pero es un metal amarillito, y sí, pero ¿qué tiene de especial? Hay personas que matan por diamantes, pero esa es una piedrita. ¿Qué nivel de locura? Sí, quiero ponérselo yo te regalo otra piedrita y se lo ponemos a tu anillito. ¿Para qué tiene que ser esa cosa? ¿Por qué? Es decir, el científico, cuando se deja contaminar por este llamado de los extractivistas y entra al juego, a veces quiere salir, Hay una innumerable cantidad de científicos. Hay películas, la película El Informante, sobre este científico, este fue un caso real, este científico que se alía a las tabacaleras y que se da cuenta que realmente el tabaco está produciendo cáncer de pulmón y que no sabe cómo salirse. ¿Sí? Tiene un problema moral por estar haciendo el juego esos. Que estaban diciendo ante el Congreso de Estados Unidos que la nicotina no era adictiva. A veces los científicos caen en ese juego. Es patético. Y lo digo porque Big Pharma, las grandes farmacéuticas, pueden ser verdaderamente terribles. También tenemos otro fenómeno que es el militarismo. No hay nada más loco, más dañino para la humanidad que la industria militar, que está basado en otra locura que es el nacionalismo. No dije patrioterismo, dije nacionalismo. El nacionalismo genera guerras, genera asesinato, directamente. Es un olvido de que cuando nosotros changuitos nos bajaron de los árboles, con quien me bajé eran mis primos, mis hermanos, mi papá, mi mamá. Es que es lo que somos, Eso es lo que somos. Quizás más lejanos unos que otros, pero es lo que somos. Luego, como nos separamos tantos, esos ya no son de los nuestros, esos son enemigos. Eso es patético. El nacionalismo, el militarismo es atentar contra la humanidad misma. Eso es locura. La siguiente. Y además, esta humanidad comete un grave error. Comete un grave error, que es, bien, ¿se acuerdan? La Tierra es una eyección del Sol. Sale una masa derivada del Sol, en algunas teorías. Es una masa, comienza a dar vueltas alrededor del Sol, llena de ¿qué? De gases carbónicos, se estaba quemando. Pero por ahí le llegan estomatolitos, y otras bacterias fotosintéticas que comienzan a tomar la luz del Sol y con el agua, y entonces comienzan a hacer un procedimiento que se llama fotosíntesis, donde liberan oxígeno y el carbono lo conservan en la estructura. Cuando esas plantitas, esas bacterias se mueren en el agua, se convierten en hidrocarburos, o se mueren en el suelo, se convierten en minas de carbono. Ok, muy bien. Para generar la vida, lo que hizo la Tierra fue tomar ese carbón y enterrarlo en lo más profundo de la Tierra. Ya lo dije, como depósito de hidrocarburos, como depósito de carbón y de gas. ¿Sí? Y la vida florece. Y generamos una tierra, se genera una tierra con un clima estable. La naturaleza logra una estabilidad increíble, realmente increíble, hasta que llega el humano y estúpidamente comienza a sacar ese carbono que la naturaleza enterró y lo comienza a quemar para lanzar los gases carbónicos otra vez a la atmósfera. Estamos llevándonos a la Tierra entre las patas precisamente porque hicimos el mecanismo exactamente contrario al que hizo la Tierra para generar la vida. Eso, los gases carbónicos son los gases de efecto invernadero. Ya sabemos que el principal es el carbón, el vapor de agua, pero el CO2 tiene una particularidad. Como dice el informe del IPCC, desde el tercer informe salió esto. El IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático,
mostró que el CO2 en las capas altas de la atmósfera mantiene su poder sobrecalentador con un 80% después de 500 años. Es decir, la primera máquina de vapor que inventó el hombre en 1750 para sacar agua de las minas de carbón, que fue la primera, esa primera maquinita, el CO2 que lanzó a la atmósfera al quemar el carbón para calentar el agua, esa molécula va a estar vigente con un 80% de su poder en el año 2250. Porque así es el CO2 en las capas altas de la atmósfera. Cada vez que nos subimos al coche, estamos echando más y más que se van a quedar ahí. Por eso es un efecto acumulativo. Si queremos tener una tierra que funcione, ya lo dijo el IPCC, el Club de Roma, se planteó en los acuerdos de París, se replicó ahorita en Dubái, en noviembre pasado, tendríamos que reducir a la mitad las emisiones de CO2 para el 2030 y anularlas completamente para el 2050. Aquí yo veo muchos coches. La Ciudad de México tiene 10 millones de automóviles. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, lo hemos venido trabajando hace muchos años. La siguiente, por favor. Ok. Tenemos un planeta enfermo, entonces. ¿De qué? Pues tenemos calentamiento global antropogénico, extinción masiva de las especies, contaminación. Y lo peor de todo es que tenemos un grupo de humanos que quieren proteger sus intereses, lo que se llama los deniers. Comenzando por Donald Trump, que muy probablemente vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Pero también está James Inhofe, está también los hermanos Cohen y una larga retaíla de deniers directos, y otros son los deniers pasivos, los que le dicen a una, sí es importante. ¿Qué vas a hacer? No sé, nada. Eso ya no sé qué llamarlo, ignorancia, o sea, es mayoría silenciosa, es patético. La siguiente, por favor. Ahora tenemos a la hermosa Greta Thunberg. Entonces, ¿qué es el calentamiento global antropogénico? Es una serie de fenómenos ligados, deriva de la revolución industrial, genera mucha comodidad, pero el CO2 se mantiene, las máquinas, los motores de combustión interna liberan CO2 que se mantienen en las capas altas de la atmósfera. Esto se incrementa después con lo que llaman los escapes de metano. Ahí les puse un ejemplo, lo puse en el anterior slide, que son salidas de metano. Cuando el pergelisol o el permafrost se va derritiendo, la materia orgánica se encontraba ahí, conservada por el hielo, pues se libera. Y al liberarse eso se llama CH4, es metano. Y el metano es 30 veces más sobrecalentador que el CO2. Y ahorita está liberando tal cantidad de metano en las regiones más septentrionales de la Tierra que eso es muy, muy grave. Tenemos también la pérdida de la criosfera. Ahí tenemos la misma imagen, es el mismo lugar, solamente con 30 años de diferencia. 30 años de diferencia. Los Alpes, los Andes, aquí en México, ¿saben cuántos glaciares nos quedan? Nos queda uno en el Iztaccíhuatl. Ya no hay glaciares en el Popocatépetl. Y el problema es que los glaciares, ustedes son la fuente de los ríos. Si no tengo glaciares, ¿de dónde viene el agua de los ríos? Es una catástrofe. Es una catástrofe. El glaciar Thwaites. El glaciar Thwaites lo llaman el glaciar del juicio final, porque es un glaciar que se encuentra en un lugar de la Antártida que, si se pierde ese glaciar, baja una cantidad enorme de hielo. Y esto va a tener efectos en Groenlandia. Y si ocurre eso, estamos hablando de elevación de entre 3 y 7 metros del nivel del mar. Es muy, muy grave. Además tenemos la ralentización de la EMOC. La EMOC es una parte de la llamada corriente termoalina. La corriente termoalina es como un flujo de nutrientes, de agua caliente, etc., que recorre toda la Tierra llevando
calor y nutrientes del Ecuador hacia los polos. Hay una parte que es la llamada Gulf Stream, que llega y que calienta Europa. Pasa por pegadita, bueno, cerca de España, Francia, Inglaterra, y entonces, y se regresa como corriente fría por el lado de Canadá. Es por eso que ustedes van al mismo lugar, a la misma latitud, exactamente entre Europa y Canadá. Se encuentra que en Canadá puede haber 10 grados centígrados menos. Y ahorita la AMOC se está ralentizando de tal manera que puede sumir a la parte norte del continente europeo, estoy hablando de París para arriba, en una nueva era de hielo. Y esto se está planteando como posible, fíjate la fecha posible de esto, 2057. Está a la vuelta de la esquina. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la pérdida de la biodiversidad. El 6 de mayo del 2019, la UNESCO declaró iniciada la 6ª extinción masiva de las especies. Salió en todos los periódicos, porque tuvieron que sumar en ese momento 4.000 especies a la categoría de especies en peligro de extinción. Hay un estudio de la Sociedad Entomológica Alemana que indica que se perdieron, en un estudio de 2013 decía que se habían perdido 75%, el último que revisó del Max Planck Institute dice que ya se perdieron el 80% de los insectos en Alemania. Aquí en México me van a decir, pero nosotros no somos Alemania. Tomen su cochecito y váyanse a Cuernavaca y cuenten cuántos insectos tienen en el parabrisas. Les cuento mi experiencia de niño, era que íbamos y era todo lleno de insectos muertos que chocaban con el parabrisas. Ahorita puedo llegar a Cuernavaca sin tener un solo insecto muerto. Eso es terrible, porque los insectos son los polinizadores. No solo las abejas, aquí en México tenemos suerte de tener otros insectos polinizadores, no como en Europa, que básicamente no tienen la abeja melífera como polinizador. Nosotros tenemos otros, también incluso los murciélagos, pero bueno. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la contaminación generalizada. Ahí les puse el ejemplo de las islas del plástico. Tenemos 5 islas de plástico en la Tierra. Se habla poco del plástico, nos gusta mucho el plástico a los humanos, pero es una sustancia verdaderamente terrible, que no se recicla en toda la Tierra, ni siquiera el 10% del plástico. Si ustedes agarran una botellita de plástico y dicen reciclable, claro, reciclable, se puede reciclar, pero nadie la recicla, ¿no? Muy pocas lugares lo reciclan. A veces no es rentable, a veces simplemente no se puede, porque está demasiado lejos. Ya tenemos plástico hasta en nuestro cuerpo, se acumulan los lípidos, está estudiado. ¿Cuál es el efecto de eso? No lo sabemos. Hubo un estudio muy interesante de la doctora Margaret Kripke en el año 2010, de un grupo que precisamente hizo George Bush hijo, que se llamaba el President Cancer Panel, porque después de que el doctor Samuel Epstein publique en el año 2005 el libro de Cancer Gate, How to Win the Losing Cancer War, cómo ganar la batalla perdida contra el cáncer. El doctor Epstein es cuando él fue el que dijo, estábamos sufriendo una epidemia de cáncer. Él fue y dijo, 1 de cada 2 hombres americanos va a tener cáncer en el curso de su vida, y 1 de cada 3 mujeres también. Eso se llama epidemia. Eso es Epstein. Después de que Epstein publicó esto, viene precisamente, se crea el President Cancer Panel, y la doctora Kripke hace un estudio muy interesante, que cuando yo lo leí, dije, esto va a generar un cambio enorme en la humanidad. Pero no pasó nada. Lo que señaló la doctora Kripke fue, que es lo que cito un poquito ahí, dice, la industria química ha liberado más de 100.000 sustancias nuevas que no existían antes en la naturaleza, productos de síntesis, de los cuales hemos estudiado un poquito menos de 1.000, de 100.000, 1.000.
Y de estos 1000, casi la mitad son cancerígenos. ¡Ah! ¡Qué caray! Pues ya entiendo por qué estamos en una epidemia de cáncer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la industria le encanta, ya dije, el científico se alía con el extractivista y genera productos de síntesis que resuelven problemas, claro, pero no tiene estudios de mediano y largo plazo. Se aprueba muy rápido. La EPA, la FDA y sus correspondientes en el resto de todo el mundo aprueban muy rápido las cosas. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego. Mucho dinero en juego. A mí me interesa que este producto nuevo que ya encontré se venda rápido para recuperar mi inversión. No me voy a esperar que en un estudio de 20, 30 años para poder estudiar los efectos de largo plazo. Pues no. La siguiente, por favor. Las corporaciones, cuando se dice ¿quiénes son los dueños del mundo?, se piensa en las grandes naciones. Olvídenlo, no es así. Esto es un estudio de 3 suizos, Stefano Vitali, Gladfelder y Battiston. En 2011 publiqué un artículo en PLOS ONE que se llama The Global Network, donde demuestran que solamente 144 grandes corporaciones son dueñas del 40% del PIB mundial y 700 grandes corporaciones son dueñas del 80% de todo el dinero de la Tierra. Nunca había habido en toda la historia de la humanidad una acumulación tal del capital. Nunca. Una sola corporación, la que nos hacía recordar ahorita el doctor Romeo, Pfizer, una sola corporación, es más grande que el gobierno de España, 45 veces más grande. No les digo cuántas veces es más grande BP, British Petroleum, que en México. Estamos hablando de 200 veces más grande. Una sola petrolera. Entonces, los verdaderos dueños de la tierra son las corporaciones, y el problema es que las corporaciones son ciegas. Miren, eso se los cuento con un ejemplo que les va a encantar. Cuando yo me jubilo, estaba en las oficinas de Profuturo, y entonces dije, oigan, ¿y cómo le hacen ustedes para darnos dinero a los viejos? Pues nada, que lo invertimos. Ah, me tuvieron invertido el dinero. Ah, sí. Ah, ok. ¿Y dónde lo invierten? Entonces me hacía una lista y me doy cuenta que yo, claro, como otros 1 millón de personas, estaba pagando a la alianza entre Gazprom y Exxon para sacar petróleo del Ártico. Digo, oye, pero yo no quería hacer eso. Pues sí lo hiciste porque pues era rentable y nuestra cartera de clientes estaba eso como AAA. ¡Ah! ¡Qué caray! Nosotros estamos todos siendo cómplices de las corporaciones que vía las instituciones bancarias utilizan nuestro dinero para invertirlo en proyectos ecocidas. Y todos somos ignorantes. Eso es patético. Las corporaciones son ciegas porque no tienen dueños. Así, ¿cómo que no? No tienen dueños. Esto yo lo sé perfectamente porque, miren, en Morelos hubo una minera que quería hacer precisamente una mina, una exploración minera, un trabajo. Y entonces, de oro y plata. Entonces nos pusimos en contra. ¿Por qué? Porque iba a convertir en desierto 15,000 hectáreas. Una minera canadiense. Y entonces yo era en ese momento el coordinador del Consejo Consultivo de la Semarnat y de Morelos, y entonces mandé una carta a la empresa. Me di cuenta que no tenía responsable, que tiene unos CEOs que son como gerentes, que los dueños eran unos árabes, junto con canadienses, junto con americanos, básicamente. Pero ellos nada más eran los inversionistas principales, ni siquiera los dueños totales. Había unos cuantos CEOs que eran los que movían el dinero, pero ellos eran empleados pagados, ellos no eran los dueños. Ellos estaban buscando mejorar la inversión de los socios capitalistas. Los dueños eran una miriada de personas. Yo quería decirles, oigan, no nos pongan esta mina aquí en Morelos, porque nos va a generar un desierto.
pero no había con quién hablar. Le mandé una carta al embajador de Canadá, le mandé una carta a Trudeau, diciéndole, oye, ayúdanos. De la embajada y del gobierno canadiense recibí la misma respuesta, es que no somos nosotros, es una empresa transnacional. ¿Qué se hace con una corporación que no tiene dueño? Las corporaciones fueron hechas para que no haya responsabilidad. Si ustedes se coman una botellita de Coca-Cola con una colita de rata, y se la toman y se enferman, y le quiere hacer una demanda a Coca-Cola por hacer Coca-Cola con cola de rata, nunca van a poder meter a la cárcel a Coca-Cola, porque es una legal person, no se puede meter a la cárcel. Es más, dudo que su abogadito le pueda ganar a los abogados corporativos de Coca-Cola, a pesar de que genera diabetes, y aquí lo sabemos muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, y además respecto hasta nos vende la cuestión que podemos cambiar de sexo. No me voy a meter mucho en esto, porque ya lleva una cosa, ahorita una cosa muy interesante en la Tavistock Clinic en Londres, porque está la sección de clínica de género. Ahorita es que en las mesas me encantará hablarles de este tema. La Tavistock Clinic es la que fundó, donde estuvo Melanie Klein. A algunos de ustedes les va a sonar este nombre, la gran psicoanalista, es la que se peleó con Anna Freud. O sea, estamos hablando de gente de altísimo nivel. Pues la sección de género ahorita tiene 1000 demandas, está cerrada. ¿Por qué? Porque se les ocurrió decir que podían cambiar el género. Hasta que se dieron cuenta de que lo que hacían era castrar a la gente. ¿Por qué? Porque el penecito que les dan, que se infla con esa bolsilla, ese aparatito, es un pene con una cuenta que se infla. Eso no es un pene, ni tampoco produce. Ay, gracias. No produce placer. Es otra cosa. Bueno, ya hablaré después de eso en otro momento. La siguiente, por favor. El problema además se extiende, porque no solamente puedes cambiar de sexo, sino puedes cambiar de estatuto, te puedes convertir en cyborg. Esto viene de la obra de Dana Haraway, que comienza con el manifiesto cyborg, pero que nos hace creer que vamos a poder ser inmortales. Basta con que nos cambien una y otra parte del cuerpo y ya. No, hombre, al rato nos van a cambiar el cerebro y nos van a poner mi cerebro instalado en un jovencito de 15 años. No, hombre. Esa es la idea del cyborg, la idea de erradicar la muerte, erradicar los límites. ¿Qué haríamos en el psicoanálisis si no hubiera límites? Que se cambie la naturaleza humana. Acá dice una cosa muy bonita del límite. Decían, es gracias a que hay límite, gracias a que hay muerte. Es que el humano puede tener acto, puede tener prisa por vivir. Si no tuviéramos muerte, seríamos como ese grupo que Borges, en el texto que se llama Los Inmortales, ¿se acuerdan? Este cuentito de Borges dice, es un señor que está buscando la ciudad de los inmortales, y entonces se encuentran los llama trogloditas, que están tirados por el suelo sin hacer nada. Entonces se da cuenta que esos son los inmortales, porque cuando tengo todo el tiempo, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Para qué me voy a apresurar? Es porque tenemos, como diría Heidegger, una idea preontológica de la muerte, que sabemos que nos vamos a morir. Es que nos ponemos a hacer cosas y que nuestra vida cobra sentido. Fíjense lo importante, la muerte, la conciencia de la muerte es la que nos hace vivir. Eso es una cosa realmente muy bonita que está en el Sein zum Tode, en el ser para la muerte de Heidegger. La siguiente, por favor. Y bueno, la agricultura no es sobre agrícola, esto lo trabajo en otro momento también. La siguiente. Y bueno, tenemos también las enfermedades emergentes. La siguiente, por favor. La meditación, ya hablé de esto. Ahí les puse el reloj del juicio final, que está ahí en Boston. Estamos en unos cuantos segundos. La humanidad se puede acabar en segundos. Basta con que el idiota de Putin
le diga a los élites de la OTAN y se hace un desmadre y se muere todo. La siguiente, por favor. Aquí sí me detengo 2 minutitos. Esta imagen que ven ahí la publicó el Club de Roma en el año 1972 en un libro famoso que se llama The Limits to Growth, los límites al crecimiento, y lo reiteró en el año 2022 en un texto que se llama Tierra para Todos. Solamente quiero que vean los puntitos que dice population, ¿no? Lo que hicieron estos señores fue tomar una serie de variables: cantidad de alimentos producida, servicios, población, daño a la tierra, todo, y llenaron las computadoras del MIT y echaron a correr un tal Forster. El programa se llamaba World One y se dieron cuenta que venía una catástrofe, ¿no? Una catástrofe anunciada desde 1972. ¿Para cuándo? Para la mitad del siglo del siglo XXI. Después del año 2050 viene una catástrofe socioambiental que va a reducir la población de la humanidad a la mitad en el año 2100. La cúspide de la humanidad va a ser entonces entre 9.000 millones, un poquito más quizás, pero va a bajar en el 2100 a 4.500 millones. Ahorita somos 8.000 millones. ¿Cuántos millones murieron con la pandemia de COVID? 8. Estoy hablando de 4.500 millones. ¿Se pueden imaginar eso? Y eso es el estudio de Tierra para Todo. Y lo peor de todo es que entre 1972 y 2022 pasaron 50 años. Y como pueden darse cuenta, que son las rayitas oscuras, se está demostrando estrictamente cierto. El trabajo no está equivocado. Los científicos lo vienen gritando. Escuchen al señor Guterres, Antonio Guterres, cada vez que habla, dice: ya no estamos ni siquiera en calentamiento global, estamos en ebullición global, ¿no? Hagamos algo. El secretario de las Naciones Unidas, pero no se le escucha. Simplemente no se le escucha. No le escuchan los políticos, no escuchan los universitarios. Díganme una cosa: ¿ha cambiado algo, ¿no? El currículum de las carreras? ¿Saben los universitarios lo que viene con la tierra? Realmente no. Estamos ciegos, como que no pasa nada. La siguiente, por favor. Y bueno, termino con... Bueno, aquí esto me lo brinco, la siguiente ya más, termino ya. Hay que dar un salto gigante, dice Tierra para Todos. Esto en otro momento. La siguiente, las termino con una frase muy linda. La siguiente, que es del doctor Jorge, la siguiente, por favor, que es del doctor Jorge Rillerman, un amigo, un gran amigo de la Autónoma de Madrid, que dice que al final va a haber 2 tipos de sociedades: aquellas que el colapso civilizatorio lo tomaron en cuenta y se pertrecharon para tener las herramientas para generar energía con renovables, para utilizar agricultura regenerativa, para empoderar a las mujeres, para abatir la pobreza. O sea, todo lo que tendríamos que hacer como humanos. Va a haber unos cuantos que van a lograr hacer eso, grupos humanos, y va a haber otros a los cuales la crisis los va a golpear sin que hayan entendido nada. ¿Qué van a hacer estos? Le van a echar la culpa al vecino, a la nación vecina, al político, de que no tienen agua, de que no tienen alimentos, y se van a matar por pellets. Se van a matar por un taco. Ojalá que no sea el futuro de México. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos unos minutitos para 2 preguntas, 2 comentarios, por si alguien tiene alguno. Levante la manita y le pasamos el micrófono.
Hola, hola. Saludos, muchas gracias por la presentación, la ponencia. Toca mucho de lo que yo trabajo y me gustaría recuperar a Robert Daniel Fogg. Tiene un libro majestuoso que se llama El arte de reducir cabezas. Y ese libro me cambió mi forma de vivir. Y ese libro de Robert Daniel Fogg inicia señalando que Lacan dice que el capitalismo es tan voraz, el capitalismo es tan destructivo y tan extractor que se va a destruir a sí mismo. En este libro, este autor señala que estamos viviendo tiempos en donde el sistema construye sujetos de acuerdo a las necesidades del sistema. Y en ese sentido, recupero la última frase que nos comparte usted sobre las universidades están formando sujetos propios para el sistema. Entonces eso es un juego bastante perverso. Amo el psicoanálisis, soy lacaniano, antropólogo y epidemiólogo crítico, sociocultural. Y entonces voy escuchando precisamente lo que nos comparte y me hace pensar en que necesitamos una redistribución de las cargas, de las responsabilidades. Porque en ese sentido se señala mucho al individuo y es parte del capitalismo y del neoliberalismo. Señalar que el individuo es responsable de sus propias condiciones. Y de ahí viene el echaleganismo, del cambio en ti. ¿No? Hay que redistribuir y responsabilizar a las grandes corporativas, saber todo esto para exigir a las grandes corporativas. ¿Cómo? Me parece que la forma es la organización. Respuestas socialmente organizadas, en donde el papel de la universidad tiene una responsabilidad social para la construcción de nuevos mecanismos colectivos para la defensa de la vida y la dignidad del bien vivir. No solo nuestro, sino interespecie. Solo una pequeña acotación. La otra. No, pasemos la otra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy interesante el tema que nos está compartiendo. Pues realmente creo que ahorita estaba reflexionando algunas cosas y me estaba acordando entre ellas una lectura, no me acuerdo si era de Pinker o de Václavic, la verdad, pero mencionando sobre esta parte de que el pensamiento nos vuelve superiores ante las demás, pues ante los otros animales, ante las otras especies existentes, ¿no? Pero también creo que es real la realidad de Václavic, que menciona pues que justamente si el pensamiento no nos ayuda a prevenir situaciones que pueden poner en riesgo la propia raza, realmente no tiene una utilidad mayor a la que podría tener cualquier otra especie, ¿no? Y bueno, yo soy un poquito más de filosofía de barrio, vamos a decirlo así. Me acuerdo mucho de Darío Stanraiver, el argentino. Creo que me parece muy interesante y muy bonita la propuesta que hace él sobre la filosofía, ¿no? Que la filosofía tiene, a pesar de que pudiera no tener un amo o una utilidad real, la utilidad parecería ser que nos ayuda a visualizar las cosas que están aconteciendo en un momento dado. Y ahorita con lo que usted estaba comentando, me puse a reflexionar mucho sobre, creo que el principal problema es que al ser humano tal vez le aterroriza perder sus comodidades y también le aterroriza realmente ver cómo ha estado provocando esto en el mundo, ¿no? Y sobre todo también me acuerdo mucho de la serie de Merlí, que le preguntan al profesor si todo el mundo puede filosofar. Sí, pero no todos están dispuestos a tener un pensamiento reflexivo. Y es esta parte porque se vuelve aterrorizante ver todo el daño que hemos hecho, ¿no? En cierto punto. Gracias.